Muy buenos días, soy John Guamán Castro, estudiante de Medicina Humana de la Universidad Privada San Juan Bautista. Estoy llevando el curso de Semiología Médica y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante llamado insuficiencia cardíaca. ¿Por qué es importante? Porque tenemos que saber reconocerlo. ¿Mediante qué? Mediante preguntas, más mediante saber qué preguntar también en el paciente y qué ver en el paciente. Recordemos que la insuficiencia cardíaca es un síndrome netamente clínico en el cual es la incapacidad que tiene el corazón en mantener la demanda metabólica del organismo. Muy bien, como les dije, es un diagnóstico netamente clínico. ¿Qué hacemos cuando hacemos una evaluación netamente clínica? Hacer la anamnesis y el examen físico. Por lo tanto, en la anamnesis, ¿qué tenemos que preguntar al paciente? Sobre sus factores de riesgo. Si tiene alguna enfermedad, en ese caso, te puede decir que tiene diabetes mellitus, que puede decirte que tiene la presión alta, nosotros decimos hipertensión arterial, que tenga alguna enfermedad renal, que tenga alguna enfermedad coronaria o también que tenga el colesterol elevado o los triglicéridos elevados. Nosotros esto lo llamamos dislipidemias mixtas. ¿Sí? En ese caso también nosotros vemos en el paciente su constitución, en ese caso su el peso y la talla que él tiene. Entonces, en ese caso podemos decir que también la obesidad es un factor de riesgo. Hospitalizaciones previas. Señor, ¿cuántas veces le dio este evento? ¿O es la primera vez o es la segunda vez? ¿Por qué? Porque a mí me tiene que hacer pensar que el número de hospitalizaciones que haya tenido el paciente disminuirá su capacidad física. Ejemplo, tenemos un diagrama en el cual tenemos una línea de tiempo y tenemos una línea de capacidad física. El paciente empezó con su capacidad física de 100, supongamos, le dio su primer evento, ¿sí? Se recuperó. Acá el paciente le dio su primer evento de insuficiencia cardíaca, se recuperó, pero su capacidad física no va a ser de 100, sino va a ser de 80, ¿sí? En ese caso, vuelve a otro evento, ya su capacidad física va a ser de 70 o de 50 y así sucesivamente hasta que fallezca el paciente, ¿sí? Ese es con respecto a las hospitalizaciones previas. Los desencadenantes, ¿qué va a lograr que el paciente llegue a este cuadro de insuficiencia cardíaca? Hay que tener en cuenta que estos desencadenantes es uno, el tratamiento, abandono de tratamiento. Otro, que en ese caso el paciente ingiera alimentos de cuantiosa cantidad, ¿sí? Que tengan aparte una excesiva cantidad de sodio. Otro, ¿qué me puede hacer pensar que el paciente que llegue a esta insuficiencia cardíaca? Infecciones. Infecciones a nivel pulmonar, ¿sí? A nivel pulmonar, e infecciones a nivel renal. Infecciones a nivel pulmonar podemos tener en cuenta una neumonía o infecciones a nivel renal podemos tener en cuenta las infecciones del tracto urinario. Los síntomas del paciente, el 90% llega por disnea. Tener en cuenta que la disnea es la sensación subjetiva que tiene el paciente por dificultad para respirar. Existen clasificaciones, son 4 clasificaciones. La primera clasificación, en ese caso de la disnea, es la siguiente: el paciente hace sus actividades normales y no presenta ninguna dificultad. Clasificación 2, a esfuerzos moderados. El paciente normalmente corría o caminaba 10 cuadras y ahora cuando camina esas 10 cuadras ya solamente camina 8 porque ya presenta esa sensación de dificultad respiratoria. Entonces, a esfuerzos moderados. Clasificación 3, a esfuerzos menores, es decir, el paciente cuando camina dentro de su habitación, va de su cuarto hacia su cocina, ya presenta dificultad para respirar. O cuando se está cepillando los dientes, también ya presenta dificultad para respirar. El grado 4, el paciente estando en reposo, tiene esa sensación de dificultad para respirar. ¿Sí? Ahora, los tipos de disnea. Tenemos la ortopnea, tenemos la disnea paroxística nocturna y también tenemos la bendopnea.
La ortopnea es aquel paciente que tiene dificultad respiratoria al acostarse. La disnea paroxística nocturna es aquel paciente que se acuesta y en cualquier momento de la madrugada presenta esa sensación de tos y de ahogo y dificultad respiratoria. De repente el paciente no lo entiende así y de repente nos dice que no tiene eso. Entonces nosotros podemos preguntar con cuántas almohadas duerme el paciente. Hasta de repente nos puede decir que duerme hasta casi sentado. Y la bendopnea es aquella disnea en el cual el paciente, al tratar de amarrarse los pasadores, tiene esa dificultad para poder respirar o esa sensación. Otro de los síntomas, el edema. El edema puede ser de origen cardíaco o puede ser de origen renal. Si es de origen cardíaco, si ven acá este corazoncito, bueno, de una forma representativa, tiene 1, 2. Entonces es bilateral. El edema de origen cardíaco es bilateral. Es ascendente, es decir, de abajo hacia arriba. Va a presentar signos de fovea, ¿sí? En el cual los signos de fovea son los siguientes. Que en la extremidad inferior nosotros presionamos la zona donde está edematizado y queda marcado nuestro dedo. De origen renal es netamente matutino. El paciente despierta y tiene los párpados hinchados. ¿Por qué? Porque si es de origen renal, tiene predilección por el tejido conectivo laxo, ¿sí? También, bueno, sí, solo eso con respecto al origen renal. Otros síntomas que tenga el paciente, la tos, es una tos congestiva, es una tos seca. El peso es muy importante porque tenemos que indicar al paciente que se pese todos los días para saber cuánto es el incremento del peso por los días que van teniendo. Es decir, si el paciente tenía 60 kilos, al día siguiente pesa 65. ¿Esos 5 kilos de qué es? No puede ser por ingesta de alimentos. En este caso, porque está reteniendo líquidos, ¿sí? Inapetencia y fatiga. Entonces, en forma resumida, en la anamnesis que tenemos que preguntar, factores de riesgo, si tiene enfermedades previas, si ha tenido hospitalizaciones, si en ese caso presenta la disnea, qué tipo de disnea tiene, en dónde está, si está edematizado o no, y en ese caso otros síntomas como la tos. ¿Sí? Ahora, en el cual ahorita vamos a ver el tema del examen físico. ¿Sí? Recordemos que el corazón, ¿sí? El corazón es una cámara, si tienes bicameral, lado derecho, lado izquierdo, ¿sí? Tenemos aquí el pulmón, ¿sí? Bueno, es una forma representativa, ¿sí? Ahora, si nosotros congestionamos el ventrículo izquierdo, en ese caso, la insuficiencia cardíaca es por la incapacidad del corazón en poder mantener el equilibrio, es incapaz de poder lograr mantener la demanda metabólica del organismo. También se debe a un aumento de la presión del llenado, ¿sí? Recordemos que lo normal es que el corazón a través del ventrículo izquierdo salga por la sangre del ventrículo izquierdo salga por la arteria aorta y se distribuya a todos nuestros sistemas, a todo nuestro cuerpo. En ese caso, en la insuficiencia cardíaca lo que va a ocurrir es lo siguiente. En ese caso, del ventrículo izquierdo, ¿quién está hacia atrás? La aurícula izquierda. ¿Qué quiere decir? Que esta presión va a aumentar y va a congestionar la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda, ¿qué sale? En ese caso, las venas pulmonares. ¿Y las venas pulmonares dónde van a llegar? Al pulmón. Del pulmón, ¿a qué parte exactamente es donde va a congestionar? ¿Dónde va a lesionarse? A nivel alveolo. Este es un alveolo capilar. Entonces, esta congestión va a ser de una zona de mayor presión hacia una zona de menor presión. Si este es un capilar, entonces ¿qué va a ocurrir aquí? Una congestión a nivel capilar. Para que haya una difusión de gases, recordemos que entre el alveolo y el capilar no debe haber nada, pero en ese caso, al haber esta congestión, se extravasa este líquido al espacio intersticial. Incluso lo que está en el espacio intersticial va a llegar ¿a dónde? A los alveolos. ¿Y qué vamos a ver en este caso en el paciente cuando ya llega a nivel alveolar? La tos, la disnea,
¿sí? Y también los ruidos crepitantes, ¿sí? Ahora, una vez que llegó a nivel alveolo capilar, también hay que tener en cuenta que esa congestión también va a perjudicar a la pleura. ¿Y qué va a ocasionar en el pulmón? Derrame pleural, ¿sí? Ahora, eso es a nivel pulmonar. Entonces, como no está saliendo o no está saliendo una buena cantidad de sangre a través de la arteria aorta, a nivel del sistema nervioso central, es decir, a nivel del cerebro, lo que vamos a encontrar en el paciente es confusión, ¿sí? Pero eso ya hay que tener en cuenta que el paciente ya se está agravando. Ahora, a nivel del lado izquierdo, también lo que vamos a ver es que el riñón no se está perfundiendo. Por lo tanto, hay una hipoperfusión renal. ¿Cómo vamos a evidenciar esta hipoperfusión renal? Disminución de la diuresis, ¿sí? También va a haber daño renal, ¿sí? ¿Qué más vamos a ver? En ese caso, a nivel muscular, que en ese caso, recordemos que el cuerpo lo que va a querer es que el corazón y el cerebro estén bien perfundidos. Por lo tanto, va a tener que sacar la sangre de otras partes, especialmente también del músculo. Por lo tanto, cierra las arterias para que pueda perfundir otras partes. Por lo tanto, se quedan poco oxigenados y por lo tanto el paciente está cansado, fatigado, ¿sí? A nivel de la presión arterial, usualmente el paciente con insuficiencia cardíaca llega con hipertensión arterial, ¿sí? Pero si llega con una hipotensión arterial, en ese caso, lo que puede ocasionarse, o se estaría viendo en este paciente, es un tipo de shock. También a nivel del pulso, el pulso, en ese caso, es un pulso débil, ¿sí? Ya no se siente un pulso fuerte, es un pulso débil. Entonces, pulso débil, ¿sí? Entonces, a nivel del lado izquierdo del corazón, hipoperfusión renal, en ese caso, hipoperfusión pulmonar, derrame pleural, confusión a nivel del sistema nervioso central, en ese caso a nivel de la presión, en ese caso en la presión arterial, hipotensión arterial, pulso débil, en ese caso fatiga, ¿sí? Ahora, si nosotros congestionamos el lado derecho del pulmón, ¿sí? Igualmente, ¿no? ¿Qué sale de ahí? Salen las venas cavas, ¿sí? Entonces, lo que va a salir es el aumento de la presión del llenado, ¿sí? Va a la aurícula derecha, se dirige por las venas cavas y en ese caso lo que vamos a encontrar a nivel de las yugulares es la ingurgitación yugular. Ese es un signo también que vamos a encontrar en el paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Qué más vamos a encontrar? En ese caso, a nivel el corazón del lado derecho tiene una conexión con el hígado. En ese caso, el hígado va a estar aumentado de tamaño, ¿sí? Incluso el paciente va a presentar hasta dolor en el hipocondrio del lado derecho. Por lo tanto, se va a dilatar la cápsula de Gleason, ¿sí? Por lo tanto, también nosotros presionar a nivel del hígado, también va a haber una ingurgitación yugular. Otro signo, hepatomegalia y también esplenomegalia, el vaso también va a crecer, ¿sí? Otro de los síntomas, otras repercusiones a nivel del lado derecho, tenemos acá el intestino grueso, ¿sí? Tenemos acá el intestino delgado, inapetencia, en ese caso el paciente va a estar inapetente. ¿Por qué? Si nosotros sacamos una célula del intestino, recordemos que tiene un revillete, ¿sí? Y lo normal es que el alimento llegue, ¿sí? Llega a esta célula que es un enterocito, ¿sí? Y en ese caso este alimento llegue también al capilar. Así como ocurre lo mismo con el alveolo y el capilar, igual acá. Aquí no debe haber nada, pero como hay una congestión, se llena el intersticio, también se llena donde está el revillete, por lo tanto no pasan los nutrientes y no llega a los capilares, por lo tanto el paciente también se encuentra inapetente,
¿sí? Entonces esa es la explicación de la hipertensión del paciente. Sí, entonces, en forma general, hay que tener en cuenta que la congestión del ventrículo izquierdo puede generar problemas pulmonares, renales, ¿sí? Problemas del sistema nervioso central y también problemas del pulso y también de la presión arterial. Del lado derecho, en ese caso la congestión hepática, la congestión también del vaso y también las ingurgitaciones yugulares y también lo que es la poca perfusión a nivel intestinal. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias, esperemos que sea de ayuda esta explicación. Eso sería todo. Gracias.